La comunicación. Uno de los temas más importantes dentro de las organizaciones es la comunicación, ya que es la herramienta por medio de la cual las personas interactúan, se conocen, realizan sus actividades, intercambian ideas y generan todo aquello que se requiere para que la empresa o institución siga su curso. Si bien conceptualizar lo que es la comunicación es fácil, comprender todo el fenómeno que engloba no lo es, ya que en ella, como veremos, se deben considerar no solo los aspectos de tipo verbal, sino aquellos que, al no ser hablados, influyen de forma determinante en lo que queremos compartir o expresar a los demás. Tenemos entonces que la comunicación es un proceso interactivo en el cual al menos dos personas intercambian información y de manera alternativa se convierten en emisor y receptor, produciéndose además del discurso oral una serie de percepciones, emociones y pensamientos vinculados con los signos no verbales que ellas transmiten y que pueden apoyar o hasta contradecir lo que se está expresando con palabras. Es importante considerar que al comunicarse con los demás, cada persona lo hace desde su propia perspectiva, su comprensión y entendimiento del momento, de la situación y del mundo. En todo el proceso es tan importante lo que se dice como lo que se calla, pues con nuestros pensamientos estamos generando todo el tiempo ideas y percepciones que influyen en el comportamiento que tenemos y en lo que nos hacen sentir los demás. Un elemento fundamental es la congruencia que debe existir entre la comunicación verbal y la no verbal, pues ambas nos van a ser útiles no solo para compartir eficazmente lo que se quiere exponer, sino para persuadir, siendo este uno de los objetivos de todo líder. Tomemos el ejemplo de la imagen. Se trata de un chiste, pero nos puede ayudar a comprender la importancia de ser claros al comunicar algo que queremos. El cuento dice así: Paco era un gallego que tenía un amigo argentino llamado Juan. En un viaje que hizo Paco a su tierra natal, murió. Al enterarse Juan, toma un avión y acude a su funeral en Galicia. Al llegar al lugar del velatorio, Juan nota que junto al cajón hay un tarro enorme lleno de crema facial. Y lo más curioso es que los dolientes, después de darle el pésame a la mamá de Paco, introducían la mano en el frasco y procedían a embarrar al difunto. Juan, por respeto, decide hacer lo mismo, pero fue tanta su curiosidad que se acerca a la madre del difunto y en voz baja le pregunta: ¿por qué los deudos le están untando crema a Paco? ¿Fue por alguna petición especial o es una tradición acá en Galicia? Y Ana, mirándolo, consternada, le dice: hombre, pero bueno, ¿usted no sabía que Paco pidió que lo cremasen? Así es. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando no somos claros y precisos al dar instrucciones. Uno de los muchos ejemplos que podemos tener en la vida cotidiana. De ahí que en el proceso comunicativo debemos considerar principalmente hacer un uso apropiado del lenguaje, que existan las condiciones favorables para dialogar y tener conocimiento de los rasgos no verbales y cómo utilizarlos. Aunado a ello, el utilizar estrategias para mejorar la comunicación interpersonal y la comunicación persuasiva siempre será muy favorable. Pues bien, entonces en la comunicación tenemos principalmente dos tipos: la verbal y la no verbal. La comunicación verbal es en la que se hace uso de las palabras, signos, gritos, llanto, la risa. Esta puede ser tanto hablada como escrita. La escrita se comparte por medio de códigos, jeroglíficos, alfabetos, logotipos. La comunicación verbal tiene como característica principal que se rige por normas acordadas o aprendidas. La comunicación no verbal es aquella en la que no se hace uso de palabras, sino de movimientos, estos mediante el cuerpo, las posturas, los gestos, la mirada, la forma de sentarse o de andar. A diferencia de la comunicación verbal, esta no se rige por normas consensuadas ni aprendidas de manera explícita, de ahí que sea más complicado comprenderla y utilizarla de forma adecuada. Dado que cotidianamente hacemos uso de ambos tipos de comunicación, es necesario conocer los elementos que de manera inconsciente manejamos en nuestros intercambios. Entre ellos podemos encontrar los gestos.
Un gesto es cualquier expresión o movimiento que realizamos con la cara, la cabeza y las manos principalmente, como cuando ladeamos la cabeza o nos la rascamos, cuando nos rascamos o tocamos la cara, cerrar los puños, rascarse la nariz, hacer muecas. Todo el tiempo los utilizamos, pero la mayoría de las veces no nos damos cuenta de ello. Sin embargo, los demás sí lo hacen y en ocasiones hasta nos pueden decir qué tipo de gestos nos caracterizan de forma personal. Otro elemento son las posturas. Una postura es una expresión del lenguaje corporal. La zona pectoral, la posición de los pies, de la cabeza, los brazos, el cómo nos colocamos frente al otro, con pies juntos, pies separados, brazos sueltos o brazos cruzados, son aspectos que pueden favorecer o limitar la comunicación. De ahí que ya se hacen estudios, investigaciones y libros respecto al tema, en los que se busca explicar lo que significa cada postura y cómo utilizarla a favor de nuestras actividades diarias. Si te interesa el tema, te invito a que continúes buscando en torno a ello para que puedas conocerlo mejor. Bien, otro punto en el tema de la comunicación es la denominada proxémica, la cual nos habla acerca de cómo manejamos los espacios en nuestra interacción social. Por ejemplo, la distancia pública es la que se da cuando estamos frente a un congreso o una conferencia. La distancia social la utilizamos con personas que son ajenas o muy poco conocidas. La personal se da con los compañeros laborales o amigos de cierta confianza, mientras que la distancia íntima es la que se tiene con quien es nuestra pareja. Por último, tenemos el paralenguaje, que no es otra cosa que la manera de decir lo que estás diciendo, es decir, el tono de voz que utilizas, el volumen, el acento, así como el ritmo o fluidez. Existen personas que hablan con un volumen muy alto y pareciera que están molestas. Sin embargo, lo hacen por no ser tan conscientes del manejo de dicho volumen. Lo mismo sucede con aquellos que hablan en un tono muy bajo y lento y que hacen que se dificulte comprender lo que quieren expresar. En ese sentido, es claro que los extremos son malos. Como puedes ver, son varios los factores que se conjugan cuando intentamos comunicarlos y en los cuales pocas veces nos ponemos a reflexionar, pero no por ello quiere decir que no estén presentes. Y en el caso de las personas que manejan grupos, como los jefes, los coordinadores, los directivos, los docentes, los vendedores, estos elementos pueden ser de gran utilidad siempre y cuando se comprendan y se sepa cómo manejarlos a favor. Retomando la comunicación verbal, vamos a revisar cuáles son las principales ventajas que ofrece. Por un lado, permite obtener respuestas inmediatas al estar directamente con la persona o cuando la comunicación es en el momento. Esta puede ser complementada con gestos para hacer énfasis en algún punto. Casi todos los seres humanos la pueden realizar, es decir, que solo quien tenga alguna discapacidad o lesión que le dificulten hacerlo no podrá comunicarse de manera verbal. También permite identificar o reconocer a las personas aún sin verlas. Piensa, por ejemplo, cuando llamas a alguien por teléfono, lo logras identificar por el tono y tipo de voz. Este tipo de comunicación facilita correcciones inmediatas del lenguaje, es decir, que si te equivocas en el momento, haces las adecuaciones a lo que estás diciendo. Además, nos permite mayor interacción. A pesar de ser tan favorable, tiene algunas desventajas, que son las diferencias que puede existir en las ideas. No permite transmitir gratificaciones mentales. Esto es, que si en el momento no pensaste en algo que era importante decirle al otro, posteriormente ya no podrás hacerlo. Asimismo, es efímera, se da en el momento y demanda de tecnología si lo que se quiere es retenerla, como por ejemplo hacer grabaciones de esta. Ahora bien, un tipo de comunicación verbal es la llamada escrita, pues en ella se utilizan la mayoría de los signos y palabras que cuando lo hacemos oralmente. Dentro de sus ventajas podemos encontrar, se puede utilizar un mismo mensaje para hacerlo llegar a muchas personas, a través de correos, memorándums, circulares, etc. También posibilita retener el mensaje en la distancia y en el tiempo al quedar impreso y permite expresar algunos mensajes complicados, los que sean muy largos y que sería difíciles decir oralmente. Tiene algunas desventajas, por supuesto. La primera es que el emisor no recibe una respuesta al instante por parte del receptor,
y viceversa. Se considera un tipo de comunicación muy fría y puede incluso resultar impersonal. Y demanda la capacidad de saber leer y escribir, ya que cuando no se tienen habilidades de redacción, se llegan a cometer muchos errores, como veremos en algunos ejemplos. Entonces, debemos tener cuidado en los tipos de comunicación que hacen uso de los gestos y posturas y el manejo de las distancias para no cometer equivocaciones con nuestros interlocutores. Por ejemplo, los japoneses son personas que cuidan mucho de dichas características. Al mismo tiempo, al redactar mensajes, circulares, informes o avisos, es necesario revisar que lo que se quiere transmitir es claro y adecuado para las personas a quien va dirigido. Esto nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Aquí podemos ver algunos errores de la comunicación, que aunque nos parezcan divertidos, están muy cerca de la realidad de muchas personas en sus actividades cotidianas, incluso en las laborales. Por otro lado, tenemos que en el caso de la comunicación no verbal y no escrita, es decir, la que se da mediante los gestos y las posturas principalmente, existen también algunas ventajas y desventajas. Como ventajas, esta tiene la claridad, ya que con un gesto podemos expresar acuerdo o desacuerdo, aunque esta podría ser una desventaja en algún momento si no tienes cuidado de lo que estás expresando. Ayuda a reforzar el mensaje, permite la reciprocidad con las personas cercanas y si se sabe manejar, ayuda a transmitir y persuadir. Los políticos hacen mucho uso de esta precisamente con dichos fines. Entre las desventajas que presenta tenemos, transmite nuestro estado de ánimo. Si no te encuentras bien, los demás lo van a notar de inmediato. Puede contradecir el mensaje oral. Por ejemplo, al querer expresarle a alguien que lo puedes escuchar y ayudar, pero tienes los brazos cruzados, la persona entenderá el mensaje opuesto. Aunado a ello, los gestos y significados no son universales, por lo que hay que tener cuidado. La seña de hola o para saludar desde lejos no significa lo mismo en diferentes países. Nos centraremos ahora en algunos de los principales estilos de comunicación que se han encontrado y que pueden manifestar los líderes, así como las actitudes al respecto. Tenemos como primer lugar el estilo centrado en la acción. En este, a la persona le interesan los objetivos, el funcionamiento, la eficiencia, la responsabilidad, la retroalimentación, la experiencia, los retos, las decisiones y los resultados. Las actitudes que suele tener el líder es que son prácticos, directos, decisivos, muy enérgicos, dinámicos y no tienden a favorecer las relaciones afectivas. En el estilo centrado en el proceso, a la persona le interesan los hechos, los procedimientos, los planes, los exámenes, el hacer el análisis de lo que está pasando, la observación, las pruebas y los detalles. Por ello, sus actitudes son sistémicas, son lógicos, objetivos, pasivos y muy cautelosos. Tienen una gran capacidad de escucha. En el caso del estilo centrado en las personas, al líder le interesa, por supuesto, la persona, las necesidades que se tengan, el trabajo en equipo, aspectos como las motivaciones, la comunicación, los sentimientos, la conciencia y la cooperación. Suelen ser espontáneos, calurosos, emocionales, muy perceptivos, sinceros y con buena capacidad de escucha. Por último, en el estilo centrado en la idea, a la persona le interesan los conceptos, la innovación, la creatividad, los grandes sueños, la interdependencia, los nuevos métodos, las alternativas. Suelen ser imaginativos, carismáticos, difíciles de comprender, egocéntricos, poco realistas y proveedores de ideas. ¿Tú cuál crees que sea tu estilo? ¿Tendrás un poco de varios de ellos? Revisemos ahora los requisitos básicos de la comunicación interpersonal. Si bien estos dependen de cada autor y teoría que sea revisada, podemos encontrar principalmente los siguientes. La transparencia. Esto implica que la comunicación se dé sin ningún
tipo de dobleces, es decir, que no haya un doble sentido o doble intencionalidad. No debe de haber disociación entre el sentir, pensar y actuar. Debe ser muy clara. La autenticidad es la manifestación consciente de expresarse de forma y modo personal, tu toque muy particular de crear el proceso de comunicación y transmitir tus ideas sin dejarte influenciar de forma errónea. La coherencia y la congruencia son características muy similares y hacen referencia a la conexión y relación lógica de lo que uno piensa, comunica y actúa. Esto quiere decir que debe de estar presente dicha lógica, propiciar mensajes y respuestas con un contenido bien construido. La aceptación es la tolerancia ante los puntos de vista diferentes, reconocer la subjetividad del otro, aceptar que no todos piensan igual que nosotros y sus ideas también son válidas. La empatía implica tratar de experimentar las experiencias, los sentimientos y el modo de actuar y de vivir del otro, entender el mundo interior de la otra persona, cómo es que percibe y vive las situaciones. Por último, te dejo algunas recomendaciones para mejorar tus habilidades de comunicación. Haz contacto visual, pero sin querer intimidar a la otra persona. Gesticula, apóyate de movimientos adecuados al mensaje. Aprende cómo hacerlo. Sé claro y conciso en lo que tratas de expresar y compartirle a la otra persona. Escucha antes de hablar. Este aspecto es fundamental, pues se ha visto que tendemos a querer decir cosas antes de que la otra persona termine de hablar o termine de expresarse. Haz preguntas. Cuando no te quede claro lo que te están transmitiendo, no tiene nada de malo preguntar. Al contrario, te ayudará a tener más claro lo que dice el otro. Lee. La lectura no solo ayuda a mejorar tus conocimientos, también permite desarrollar tu vocabulario, tus habilidades de redacción y de expresión. Elige el medio correcto. Siempre habrá mensajes que se pueden decir de forma escrita y mensajes que deben de ser compartidos de forma oral. No interrumpas, aun cuando ya te ha quedado claro lo que el otro quiere expresar, dale oportunidad de terminar. Eso ayuda a que la persona no solo se desahogue, sino que genere confianza en ti, que sepa que lo escuchas y te interesa lo que tienes que decir, lo que él tiene que decir. Genera un vínculo. El proceso de comunicación debe ser humano, no algo como un procedimiento más a seguir dentro de un trabajo. Observa y analiza. Fíjate en la postura y gestos de la otra persona. Esto te puede indicar algo y te ayudará a comprender mejor lo que está tratando de comunicarte. Recuerda, la práctica hace al maestro. En este sentido, no es solo un dicho. Todos podemos aprender a comunicarnos mejor, siempre y cuando practiquemos. Te agradezco tu atención.